Dos barcos petroleros ligados con Venezuela, uno de bandera rusa, que en realidad cambió a esa bandera en pleno alta mar para presentarse como un barco ruso. Ellos fueron interceptados por Estados Unidos en aguas internacionales, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. La administración de Trump ha ratificado que se hará cargo del petróleo venezolano, de su producción, de su comercialización y de la administración financiera. Bueno, así están las cosas. Al mismo tiempo, en Venezuela ha recrudecido la represión. La presidenta Delcy Rodríguez, que declaró inmediatamente después de tomar el poder el estado de excepción, y grupos paramilitares de civiles armados que controla este otro personaje que es Diosdado Cabello, recorren las calles, interrogan a ciudadanos, les checan sus celulares para ver sus comunicaciones, y cualquiera que festeje la caída de Maduro es detenido. Tampoco hay ninguna señal de que se libere, como se ha demandado, a los presos políticos de la dictadura venezolana. Maduro se fue, pero la dictadura sigue. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro, quien responde a afirmaciones de que autoridades estadounidenses podrían estar coordinando una transición en territorio venezolano. Sin embargo, contrario a lo que se escucha, en Venezuela ha aumentado la crisis política y social debido al recrudecimiento de las medidas de control y represión por parte del gobierno de Rodríguez. La actual presidenta decretó un estado de conmoción exterior que otorga amplios poderes al Ejecutivo y ordena la búsqueda y captura de personas vinculadas al ataque de Estados Unidos y quien festeje por la captura de Maduro. Estas organizaciones, que históricamente han operado como fuerzas de choque del régimen, realizan patrullajes, retenes improvisados y labores de vigilancia, principalmente en zonas populares y puntos estratégicos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que estas prácticas carecen de sustento legal, vulneran el derecho a la privacidad y profundizan el clima de miedo entre la población. La represión también se ha extendido al ámbito informativo. Al menos 14 periodistas y 6 ciudadanos fueron detenidos, lo que ha generado un entorno de censura y autocensura en un momento clave para el país. Esto se suma a la grave crisis económica y energética, con escasez de combustibles, fallas eléctricas recurrentes y un deterioro acelerado de los servicios públicos. Mientras tanto, Estados Unidos confiscó 2 buques cisternas sancionados y relacionados con el mercado negro de petróleo venezolano. Se trata de la embarcación Sofía, interceptada en el Caribe, y del petrolero Vela One, interceptado en el Océano Atlántico. Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, precisó que Vela One es una embarcación sancionada por transportar crudo de Venezuela a Irán para respaldar a grupos terroristas. En tanto, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que lo incautado llegará a Estados Unidos. This was the sanctioned oil that was basically just sitting in barrels, sitting on ships here at home very soon. The United States government has already begun marketing Venezuelan crude oil in the global marketplace for the benefit of the United States, engaged the world's leading commodity marketers, key banks to execute and provide financial support for these crude oil and crude product sales. All proceeds from the sale of Venezuelan crude oil and products will first settle. De acuerdo con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las últimas semanas la embarcación Vela One intentó evadir la Guardia Costera al cambiar su bandera y pintar un nuevo nombre en su casco. Originalmente viajaba con una bandera de Guyana y habría recibido apoyo de activos navales, además que un submarino ruso la escoltaba. Sin embargo, durante el trayecto, la tripulación cambió de bandera por una de la Federación Rusa y modificó el nombre de Vela One a Marinera. El gobierno de Reino Unido informó que la Marina Real Británica y la Fuerza Aérea participaron en la operación en apoyo de vigilancia aérea y en la instalación de bases entre Reino Unido e Islandia, donde fue interceptado el buque. The Vela One was falsely flagged. The vessel refused to comply with the US's exercise of its sanctions jurisdiction on the 20th of December, after which the US Coast Guard vessel Monroe pursued the ship across the Atlantic. This is a sanctioned,
stateless vessel which carries a long history of nefarious activity and shares close links with both Iran and Russia. Por su parte, Rusia reclamó que la embarcación es un buque de nombre Marinera y aseguró que el 24 de diciembre recibió un permiso temporal para viajar en aguas internacionales con su bandera, lo que se suma a la situación de Venezuela, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, marcado por el uso de medidas excepcionales, la presencia de grupos armados civiles y una población que enfrenta un futuro inmediato incierto, bajo un ambiente de vigilancia constante y restricciones a las libertades civiles. Bueno, la captura de este barco es otra operación también de estas de películas. Durante 15 días lo estuvieron persiguiendo por todo el Océano Atlántico hasta que hoy lo capturaron. Sigue en este sentido también la decisión cada día más avanzada de Estados Unidos de quedarse con la producción, la comercialización, el financiamiento del petróleo venezolano, aparentemente con acuerdo del propio gobierno venezolano. Hoy Marco Rubio, el secretario de Estado, presentó un plan al Congreso todavía muy indefinido sobre la transición, que dijo que tendría 3 etapas, una etapa de estabilización, una de recuperación y finalmente en sí la transición política y democrática. Habrá que ver lo que sucede, porque mientras tanto lo cierto es que en Venezuela sigue la represión y en Venezuela no se liberan los presos políticos y no hay, en términos políticos internos, ninguna señal de ablandamiento del régimen ahora de Delcy Rodríguez. Y sí, es más, incluso se ve un gobierno venezolano, de Delcy Rodríguez, mucho más controlador, mucho más represivo de lo que se esperaba y de lo que se tenía con Nicolás Maduro, que es mucho que decir. Se esperaba que este régimen tan censurador y de ir tanto en contra de los derechos humanos se controlara después de la detención de Nicolás Maduro, pero por lo pronto vemos que continúa. Mientras tanto, el gobierno de México sigue defendiendo en todos los ámbitos posibles a Venezuela y a Maduro, cuya defensa en Nueva York, por cierto, costará nada más ni nada menos que $37 millones. ¿Y sabe quién lo va a pagar? El gobierno venezolano. Sí, por lo menos, el pueblo venezolano. Por lo menos eso es lo que dicen del gobierno venezolano. Ayer le decíamos de la incautación de bienes de Maduro y su familia en Suiza. La estimación que hace la prensa de la fortuna de Maduro en esas cuentas que están depositadas en el extranjero es de unos $3.200 millones. Este señor que decía que cobraba $120 al mes. La relación, la defensa del gobierno de México con la dictadura venezolana es intensa porque es añeja y porque es profunda. Es una relación muy antigua. Le vamos a contar una historia que reporteamos, mire usted, hace casi 20 años, en 2007, y que publicamos en un libro que se llamó Calderón Presidente, la lucha por el poder. Fue la primera señal de la profundidad de la relación que ya tenían Hugo Chávez con López Obrador. El 5 de septiembre del 2006, unas horas antes de que ese mismo día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara formalmente presidente electo a Felipe Calderón, una joven llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México con pasaporte venezolano. Las autoridades de migración y de la Policía Federal en el aeropuerto la detuvieron porque no había datos de ingresos anteriores y porque presumían que podía transportar drogas o ser el contacto de algún grupo de la delincuencia organizada. Ese era el hecho, una detención de rutina. Pero la joven en cuestión no era un caso de rutina. Se puso muy nerviosa, exigió que no la expulsaran ni que se revisara su equipaje, alegando que tenía inmunidad diplomática y finalmente terminó pidiendo la intervención de la embajada de su país, de Venezuela. Hasta ahí, continúa el relato en el libro, todo era relativamente normal, dentro de toda la normalidad que implicaba el caso. Lo que lo hizo aún más diferente fue que la joven aseguró que era María Gabriela Chávez,
la hija del primer matrimonio del presidente Hugo Chávez. La otra hija de ese matrimonio se llama Rosa Virginia. Una joven de toda la confianza política de su padre. Ella fue, por ejemplo, la única que habló con su padre durante su muy corta reclusión post-golpe y quien organizó la resistencia del chavismo ante el golpe que lo había derrocado en 2001. La joven María Gabriela Chávez viajaba a México con documentos a nombre de otra persona. Aseguró que venía en una visita privada y que viajaba de esa forma por cuestiones de seguridad. Llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México las autoridades venezolanas y después de las consultas pertinentes en Caracas, María Gabriela Chávez fue dejada en libertad. Estuvo en México una semana y según la información disponible, sin una confirmación oficial, pero según fuentes inobjetables, viajó a un par de puntos de la República Mexicana y se reunió con varios operadores de la Coalición por el Bien de Todos, que era la que respaldó en el 2006 la candidatura de López Obrador. El hecho fue entendido desde el poder como la búsqueda de una comunicación directa del presidente Chávez con López Obrador, siendo Chávez además el único mandatario que no reconocía oficialmente el triunfo de Felipe Calderón. Nunca se divulgó públicamente la información de la llegada de la hija de Chávez con documentos falsos para no tensar más la situación política y la relación bilateral con el gobierno de Venezuela, ya entonces sumamente deteriorada. Desde ahí comienza esta historia. Bueno, es una historia mucho más larga, pero eso es la parte sustancial de lo que reporteamos en 2007. Desde entonces hasta ahora esa relación, incluso con financiamiento de distintas actividades partidarias, se ha mantenido entre lo que era el chavismo, lo que es el partido Morena, el presidente López Obrador. Bueno, y es que es mucho dinero el que ha dado la dictadura chavista a distintos gobiernos y a distintos personajes de la política en muchas partes de América Latina. Son muchos los dirigentes de Morena estrechamente relacionados con Nicolás Maduro. Ahí están, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, que lo defiende abiertamente, Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, toda la corriente de Martí Batres, incluyendo su hermana Lenia, en forma muy destacada Héctor Díaz Polanco y John Ackerman, que además tienen una muy estrecha relación con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos en España, que a su vez también tiene una relación muy cercana con el régimen venezolano y que han jugado un papel ideológico directo en las afinidades entre Morena y el chavismo venezolano. Aquí le hemos contado cómo Podemos, Russia Today y el Canal Sur han penetrado profundamente en México vía el área de comunicación del gobierno que controlan Jesús Ramírez y Genaro Villamil. A lo largo de los últimos años, distintos analistas, opositores y medios críticos han señalado la existencia de afinidades ideológicas y relaciones políticas entre algunos dirigentes de Morena y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los casos más visibles es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien en diversas ocasiones ha defendido al gobierno de Nicolás Maduro frente a críticas internacionales. Sus pronunciamientos y declaraciones públicas han sido interpretados como un respaldo político al régimen venezolano, aunque él sostiene que se trata de una defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos frente a lo que considera injerencias extranjeras. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma línea de discusión aparecen figuras históricas de la izquierda mexicana como Dolores Padierna y René Bejarano, hoy integrantes de Morena. Aunque su trayectoria está marcada por el activismo y la organización política interna, también destaca su visión crítica hacia el modelo neoliberal y una afinidad histórica con gobiernos de izquierda en la región. Especial atención ha generado el caso de John Ackerman, académico de la UNAM y figura cercana a Morena, quien en el pasado ha defendido al gobierno venezolano en artículos y debates públicos. Ackerman ha sostenido vínculos académicos y de discusión política con Juan Carlos Monedero,
uno de los fundadores del partido Podemos en España, personaje que tuvo una relación directa con el chavismo en sus primeros años como asesor y formador político. El sistema capitalista nos conduce al desastre, ¿no? Nos conduce a la depredación medioambiental, nos conduce a la guerra, nos conduce a la tristeza, nos conduce a la pérdida de valores. El partido Podemos de España ha tenido relación con Vladimir Putin y con Hugo Chávez desde su fundación. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos países. Monedero incluso ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y Morena, mediante la consultora Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. Así lo dijo en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Hay un núcleo en Morena, hay un núcleo en Podemos, hay un núcleo en el Partido Demócrata de Bernie Sanders que tiene que lograr que ese sector, ese aire de familia que tiene que reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, converja. Tienes que lograr que se articule todo ese bloque, porque el bloque de la derecha que se está haciendo fascista está organizado. En México, Neurona Consulting recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Monedero e Iglesias también han impulsado la instalación del canal Red América Latina, que inauguró en 2025 su redacción en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda pro-Venezuela para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. A esta narrativa se suma la crítica sobre la influencia de ciertos medios internacionales como Russia Today o Canal Sur, señalados por su línea editorial favorable a gobiernos autoritarios o populistas. De acuerdo con una investigación de The New York Times, esta campaña está encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin como Sputnik y Russia Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México dieron la voz de alarma sobre la expansión repentina y espectacular de Russia Today en el país. La embajada estadounidense afirma que la audiencia de Russia Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Bueno, así están las cosas. Esa buena relación de Morena con los gobiernos de Chávez y Maduro no impidió, por supuesto, que empresas mexicanas, al contrario, fueran expropiadas en Venezuela sin que tuvieran algún tipo de apoyo de Morena. Las dos principales de Morena, o de lo que eran anteriormente el PRD, los grupos cercanos a López Obrador. Las dos principales fueron Cemex en 2008, Gruma en 2010. Así anunciaban las expropiaciones Chávez y Maduro. La expropiación de la mexicana Cemex, la empresa mexicana Cemex no acordó ningún tipo de negociación con el gobierno nacional, por lo que se va a proceder a nacionalizar la industria del cemento Cemex. Y con la otra mexicana, ¿cómo se llama? La Monaca, Molinos Nacionales y todas estas cosas. Bueno, un arreglo amistoso, incluso Monaca se queda con nosotros. Otras mantuvieron sus operaciones en forma muy reducida, como FEMSA, Coca-Cola, a pesar de que los sindicatos chavistas tomaron desde hace años sus instalaciones. En total, Venezuela debe 12.000 millones de dólares a distintas empresas por expropiaciones no pagadas, casos que están en tribunales internacionales y que ha ignorado el gobierno, hasta ahora el gobierno de Maduro. Entre ellos están los casos de las petroleras estadounidenses que ahora reclama Trump. Esto es polvo de aquellos lodos. Por aquellas expropiaciones está tomando, abusando o como usted lo quiera llamar, el gobierno estadounidense el petróleo venezolano el día de hoy.
Sí, porque finalmente lo que alega Donald Trump es que esas empresas petroleras estadounidenses las expropiaron de esta manera, como lo veíamos ahora con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, y que de alguna manera está quiere resarcir a las empresas petroleras estadounidenses. Habrá que ver si una empresa petrolera estadounidense en este momento realmente quiere invertir y con qué certeza lo hace invirtiendo en Venezuela. Veremos cómo se dan estas cosas, porque como decíamos, esta historia todavía no termina, apenas comienza y se volverá cada vez más interesante. Por cierto, hoy se informó que Pemex pagará a sus contratistas con los que mantiene adeudos solo del pasado 2025 $29,000 millones de pesos en pagos trimestrales que terminarán en 2029. Solo en 3 meses del año pasado le enviamos a Cuba, sí, regalado petróleo de ustedes, de los contribuyentes, y derivados por más de $3,000 millones, unos $60,000 millones de pesos. ¿No cree usted que hubiera contribuido mucho más a la economía nacional y a la soberanía de México haber utilizado esos $3,000 millones para pagarle a los contratistas de Pemex, muchos de ellos de los cuales quebraron por falta de pago de la petrolera? Se perdieron cientos de empleos, una empresa paraestatal que es Pemex, que además está quebrada y que se da el lujo de regalar millones de dólares a una dictadura, ni siquiera al pueblo cubano, que está en absoluta desgracia, a una dictadura y al gobierno de Díaz-Canel. Esa es la defensa de la soberanía, Jorge. Sí, ese es el tema. $3,000 millones y solamente en operaciones de unos pocos meses del año pasado. Si sumamos todo lo que se ha regalado de petróleo, es una cantidad enorme, petróleo regalado. Mientras tanto, los contratistas, como decía Viviana, literalmente quiebran o pasan hambre. A los que se les debía de este 2025 se les va a pagar de aquí al 2029 en pagos trimestrales. Bueno, el presidente Trump, el presidente de Estados Unidos, sostuvo una llamada con el mandatario colombiano Gustavo Petro, quien después habló ante simpatizantes en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Confirmó la llamada y dijo que solicitó restablecer las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes. Unas horas antes estaba quemando banderas estadounidense y estaba diciendo y hablando de la soberanía también, de la soberanía de su país, de que Colombia no se rendía. Habló 1 hora con Trump y se rindió. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Entonces, ¿de qué vengo? De 2 cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me indica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. Bueno, se dijo en esa llamada que el presidente Donald Trump lo invitó a la Casa Blanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a ver si se atreve a ir y no lo detienen ahí en la Casa Blanca, mucho más fácil que a Maduro. Y vamos a otro tema. La policía española, en colaboración con la DEA, sigue desmantelando estructuras del cártel de Sinaloa en España. Ahora descubrieron un búnker de esa organización criminal donde tenían guardados 3 millones de euros, esto en efectivo. Arriba. ¡Policía, amigo! La Policía Nacional Española, en colaboración con la DEA de Estados Unidos, desarticuló la infraestructura en Europa del cártel de Sinaloa, considerado el principal proveedor de metanfetaminas en ese continente. Fue en 2009 cuando el Chapo Guzmán decidió expandir sus negocios más allá del Atlántico. Uno de los encargados de construir el entramado fue su primo y mano derecha, Jesús Guzmán, quien fue detenido en Madrid en 2012 junto a 3 colaboradores cuando salían del Hotel Palace. Pero el cártel no se dio por vencido y en 2018 trataron de introducir, una vez más, grandes cantidades de metanfetamina a través del puerto de Algeciras. 2 años más tarde, en 2020, los de Sinaloa dieron un salto cualitativo: montar narcolaboratorios para fabricar el producto en España.
pero no duraron demasiado. Primero se desarticuló uno en Barcelona, en el que fue arrestado un químico mexicano tirando del hilo de un asesinato y un secuestro. Y en 2024, en Toledo, cayeron otros 2 laboratorios que estaban a cargo del cártel. La última operación contra ellos tuvo lugar este miércoles. La policía detuvo a un marmolista español que colaboraba con el cártel de Sinaloa en la introducción de metanfetamina a la península ibérica. Estamos ante otra nueva operación realizada por la Policía Nacional en contra de los cárteles mexicanos, en este caso ante el cártel de Sinaloa, y que viene a mostrar la posible el establecimiento de ciertos cárteles que están invadiendo, en este caso naturalmente no solamente Latinoamérica, sino también parte de Europa. Hace pocos meses desarticulamos otra célula del cártel de Nuevo Jalisco. La droga entraba camuflada en enormes bloques de piedra y una vez que estaba en España se movía y distribuía en cantidades más pequeñas, escondidas en distintos objetos, como una placa de metal que servía de base a una escultura gigante de Popeye. Durante la investigación, los agentes acudieron a la nave del marmolista, ubicada en Valencia, donde encontraron un fortín que escondía 3 millones de euros. El búnker tenía un compartimento en el suelo y estaba tapado con una plancha de acero y una estructura de madera con doble fondo. También se incautaron 40 kilos ocultos en la base del Popeye, que enviaron a través de una empresa logística desde Madrid hasta Tenerife, en las Islas Canarias. En total hay 9 detenidos y con ello se logró desmantelar el principal punto de abastecimiento de drogas sintéticas en Europa, así como destruir casi por completo la infraestructura del cártel de Sinaloa en España. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Pues ya es la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.